Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que sométanse a Dios. ¿Qué dice? Someteos a Dios, resistid al diablo y él, ¿de quién? Él huirá ¿de quién? De mí. Diga, de mí. Pablo nos está diciendo acá en el libro de Santiago, mira, tu nombre, como tú te llames, resiste al diablo, sé fuerte, pero tienes que someterte a Dios para que Él pueda huir. Y voy a hablarle sobre resistencia en esta hermosa noche. Diga conmigo, resistencia. Resistencia. Y la resistencia tiene muchos sinónimos, pero uno que podríamos sacar es que resistencia es mantenerse en pie. Mantenerse en pie. Resistencia es la capacidad de resistir. Entonces es mantenernos en pie. Por tanto, la resistencia nos lleva a pensar en esta noche cómo estamos realmente delante del Señor. Si la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10 nos dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y cuando hablamos de resistencia, habla también de fuerza, que cuando uno resiste, uno tiene fuerza para resistir, amén. Entonces, cuando tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo de resistir, no permitimos a ningún levantamiento del enemigo que se quiera venir en contra de nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Quiere decir que nos fortalecemos en Él y nos mantenemos en pie. Dice Efesios, ¿verdad? Estar pues firmes. Y hoy le estoy hablando a un grupo que nos nombramos soldados del Señor Jesucristo. Y los soldados hay que estar preparados. Yo no sé cuántos los vieron, pero el 20 de julio mostraron el desfile por las redes, la televisión, y estuve viendo algo de eso. Salí ese día, fue una mañana prácticamente de familia, y mientras veníamos en el auto al lugar donde íbamos a estar, yo iba viendo el desfile, le mostré a mi esposo y cómo iban los lanceros gritando, cómo iba cada una de los departamentos del ejército, la policía, pero iban firmes, y me llamaba la atención cuando pasaron los veteranos, ¿verdad? Cuando pasaron los veteranos, los que fueron a Vietnam, resulta de que uno de ellos iba sentado, pero cuando iba justo pasando por el presidente, se veía que le costó levantarse, pero se colocó en pie, y había uno que llevaba la bandera, iba firme, era un anciano y iba firme, y eso me hizo pues traer a la mente, ¿verdad? Cuando estaba preparando este mensaje, que a pesar de su edad, él iba firme, el carro iba andando, pero él iba firme, dándole a entender al presidente, a los medios, no importa la edad, yo sigo firme, sigo siendo ese veterano, ese soldado que vivió muchas guerras, pero que aquí sigo firme. El ejército de Jesucristo tiene que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y hay algo muy importante, que cuando nosotros tomamos la decisión, porque todos en algún momento tomamos la decisión de recibir al Señor como nuestro Salvador, porque el Señor no tiene nietos, el Señor tiene hijos. Él tiene hijos. Y cada uno de nosotros tiene que llegar el momento de aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Y si no lo has hecho, pues esta es la noche de que aceptes al Señor Jesús como tu Salvador. Porque hay gente que ha nacido, ¿verdad?, en las congregaciones. Hay gente que ha crecido en las congregaciones y no aceptan al Señor Jesús como su Salvador. Y se bautizan y pasan a formar parte de los ministerios, pero cuando llega la prueba, ahí se demuestra de qué están hechos. Porque no han tenido un encuentro con el Señor, porque no han recibido al Señor como su Salvador. Y necesitamos en este tiempo que las generaciones también que están caminando se mantengan en pie delante de la presencia del Señor. Aleluya. Y yo les quiero decir algo: la resistencia, la fortaleza, lo que nos da para estar firmes, no se consigue quejándonos.
Se consigue es bajo el poder de la oración. El que te mantengas firme, lo consigues es orando. ¿Cuántos dicen amén? Porque la oración tiene poder. Y quienes están en un constante tiempo de oración, crean la habilidad de resistir. Pero la oración me lleva a la adoración. Y cuando yo oro y adoro al Señor, eso me mantiene firme en medio de la batalla. Gloria sea al Señor. Y ¿sabe qué es lo más lindo en medio de todo que nos hace estar resistentes, estar firmes? Creer que Dios tiene cuidado de nosotros. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda ¿qué? Oración y ruego, pero también con quejas. Con quejas. Filipenses capítulo 4, el versículo 6 dice que debemos estar delante de Dios con las peticiones en toda oración, ruego y con quejas. Con acción de gracia. Debemos venir al Señor en oración y ruego, pero acción de gracia, porque la acción de gracia te hace entender que ya Dios escuchó tu oración. Y eso te mantiene en la fe firme. Y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que la resistencia la adquirimos es creyendo que ya Dios actuó por nosotros. Porque en tus fuerzas tú nunca vas a pelear contra Satanás. Hay gente que no ora, que no ayuna. Se quedan durmiendo en sus casas. Siempre tienen una excusa para no venir a los ayunos. Siempre tienen una excusa para no venir y reunirse a la casa de Dios. Ay, Dios mío. Pero cuando viene la dificultad, quieren levantar a medio pueblo y a media iglesia para que oren por ellos. Y esto es como en un banco. Para tú sacar dinero debes tener. Para tú tener una tarjeta de crédito debes tener vida crediticia. Porque si no, no te la dan. Y como tú estés reportado de Datacrédito, olvídate que a ti no te van a dar nunca una tarjeta de crédito. El buen manejo de tus finanzas te hace un buen candidato. Ellos miran la central de los bancos de riesgo, todos ellos miran a ver cómo ha sido tu comportamiento. ¿Y sabe qué es lo más lindo de que tú puedas ser un buen administrador de tus recursos? Que los bancos te llamen para ofrecerte porque saben que tú eres una buena persona que sabes administrar. Y ellos quieren que tú estés siempre con las tarjetas de crédito de todos los lugares. Y yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Un día mi esposo me dijo, ¿tú qué haces con tanta tarjeta de crédito? Porque un día se me ocurrió a mí hace años sacar un camarote ahí en Muebles Amar. Y el simple hecho de haber tenido un buen uso de ese crédito, ellos me dieron la tarjeta oro. Jamás he estado reportada de Datacrédito y jamás lo estaré. Porque yo no me meto en deudas que no puedo pagar. Y eso me ha dado el que yo, imagínese, tuviera la Olímpica, el Éxito, Falabella, Scotiabank, Bancolombia. Y llegó un momento que yo dije, no, yo no, ¿qué hago con el Éxito? ¿Qué hago con tanta? Y comencé a devolver y solamente me he quedado con 2. Y sé usarlas, sé manejar mi presupuesto. Eso me hace firme ante las deudas. ¿Sabe qué me hace estar? No volverme loca cuando hay una promoción, porque como ellos saben cómo tú manejas, entonces te mandan publicidad al celular para que tú compres todas las promociones, y así es el enemigo para querer debilitar tu presupuesto. Pero si tú no tienes un buen presupuesto, mi hermano, vas a pasar toda la vida alcanzado. Las tarjetas de crédito no son malas, son los malos manejos que se le hacen.
Nosotros tenemos que ser buenos administradores de los recursos que se nos colocan a nuestras manos, cuanto más en lo espiritual. Y Dios nos ha colocado recursos grandes, te ha dado grandes recursos a tu vida, como saber que si tú oras, Dios te responde, porque Él te dice, clama a mí y yo te responderé. Es tan sencillo que no necesitas que venga un profeta, un pastor, un apóstol a orar y decirte lo que tú tienes que hacer cuando ya Dios te lo dijo hace siglos en la boca de Isaías. Clama, y Jeremías, clama a mí y yo te responderé, te dice el Señor. ¿Por qué queremos escuchar lo que está en la palabra de Dios? Lee la Biblia. Hay muchas Biblias que son sociales. Vienen cada 8 días a la iglesia y eso sí las traen, porque ya la Biblia se está aboliendo de las iglesias. Y queremos que Dios nos responda en la angustia. Y es que si tú no te preparas, no puedes estar firme. Todo soldado tiene que estar preparado. El soldado sabe que necesita un entrenamiento de 3 meses antes de jurar bandera, para poder conocer el arma, para poder conocer cómo es la disciplina del ejército. Y antes de que jures bandera, tú te puedes ir. Pero como tú jures bandera, hasta ahí llegaste, mijo. Te quedas 18 meses o te quedas todo el tiempo que tú quieras para servirle al Estado. Pero cuando él comienza a apasionarse por lo que está aprendiendo, algo que he visto en las historias y que bueno, tuve alguien cercano a mí que era soldado y me mostraba el cuaderno cuando los entrenaban y mostraba todo con tanta pasión y hablaba porque le gustaba eso, porque cuando uno es apasionado por algo, uno escribe, y por eso cuando tú eres apasionado por escuchar la palabra de Dios, tú no vienes con las manos vacías a la casa de Dios, siempre traes un cuaderno, un lápiz, alabado sea el Señor, y vienes a anotar lo que se está escribiendo, lo que se está diciendo, perdón. Porque es que creemos que como somos súper inteligentes, todo se nos va a quedar grabado en el cerebro. Y llega un momento en que se olvidan. Y es necesario estar preparado. Estar preparado. Estar preparado. Para poder resistir, necesitamos tener resistencia, hermanos. Porque los días son malos, porque los ataques de Satanás en la actualidad son más grandes. Tú no tienes idea lo que el diablo está preparando para atacar la iglesia. Hablaba con mi familia el día, mis hermanas estábamos reunidos y hablaba el día domingo, no, el mismo 20 en la noche. Y yo les decía, mientras la iglesia cristiana, mientras algunos dormíamos en el Congreso allá, se estaba preparando una ley en contra de los pastores. Que los pastores no podían aconsejar, que los pastores no podían orar por un homosexual, no podíamos ministrarles, no podíamos hacer liberación, que eso iba en contra del libre desarrollo de la personalidad. Pero cuando Dios se levanta, porque hay gente que no duerme, ¿cuántos dicen amén? Que no se duermen en las novelas, en el internet, sino que están orando, porque la Biblia dice que debemos orar en todo tiempo. Y está un pueblo sabiendo que mientras algunos se olvidan que allá se está preparando algo en contra de la iglesia, otros estamos orando y declarando que todo plan en contra de la iglesia no prosperará y todo saldrá a la luz, porque no hay nada oculto entre cielo y tierra que no ha de salir a la luz. Se levantó un hombre que hasta hoy no sé de qué congregación es, y él hizo una defensa como la hizo Pablo, como la hizo Pedro cuando era tomado preso, y él dio ese refuerzo y defendió la fe de tal forma que ese mismo día, alabado sea el Señor, a las 2 de la mañana ese proyecto se vino abajo, porque nosotros sabemos que cuando nos levantamos a clamar, Dios desactiva, mire, eso es algo, Dios desactiva todo
todo plan de Satanás y el ejército de Dios espiritual se levanta a pelear a favor del pueblo. Pero no se pueden lograr victorias si no oramos. Es que no es por nuestra linda cara. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lamentablemente en las congregaciones hay muchos que están devorados. Porque la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Y el fruto que da no es precisamente el del Espíritu Santo. Dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. La primera carta de Juan 5:14 dice que la confianza que tenemos en Él es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Dios siempre va a concedernos las peticiones porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Si pedimos estar firmes en la prueba, si pedimos aprender de Él en la prueba, si pedimos que el Señor siempre nos fortalezca en Él, si pedimos lo espiritual, porque la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Siempre que pedimos a favor de que Dios demuestre su gloria, Dios siempre va a responder en su voluntad. Eso debemos tenerlo claro. Entonces debemos creer que la resistencia es producida por el sometimiento. ¿Someteos a quién? A Dios. ¿Resistid a quién? ¿Y Él qué va a hacer? O sea que quien no esté sujeto, y es que estar sujeto a Dios, Dios mío, es estar sujeto al pastor. Estar sujeto a Dios es estar sujeto al pastor. Y a veces nos queremos someter a Dios, pero no nos queremos someter a la autoridad que hay en la iglesia. Porque como predicamos mejor, como cantamos mejor, como ministramos mejor, creemos que somos mejor que ellos, pero Dios ha colocado pastores sobre las congregaciones y la palabra de Dios dice que debemos someternos a las autoridades. Ay, Dios mío. Someternos a Dios y leer su palabra nos hace desarrollar la capacidad de resistencia al miedo, de no temer, porque sabemos que los tiempos que vienen serán más difíciles para nosotros. Pero también yo sé de qué cosas yo tengo necesidad de decir que Dios las ha escuchado. Porque dice la palabra del Señor, por nada estéis afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. El sistema, la economía dice que viene hambre, que se prepare el mundo. Ya está sucediendo en Panamá, ya está sucediendo en muchos países. Está habiendo escasez, ya está golpeando la escasez. Pero a mí me dice la palabra del Señor que si Él cuida de las aves, ¿qué no hará de nosotros que somos sus hijos? Mi deber es creer y resistir a todo lo negativo que el sistema está hablando y tengo que creer que Él es fiel. Tengo que cuidarme de no contaminarme de lo que pueda ver, de lo que pueda escuchar, porque el diablo quiere contaminar los oídos de los escogidos, creándole temor, creándole angustia, desespero. Mi hermano, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Y dice que mi confianza es que yo le pido a Él conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros estemos bendecidos. Pero para yo estar bendecida, tengo que obedecer. Para yo estar bendecida, me tengo que someter para poder resistir. Y nosotros tenemos ejemplo en las escrituras de cómo un pueblo
fue fuerte ante los ataques de Faraón. Cuando se levantó Faraón en contra del pueblo de Israel. Y vino Faraón a oprimirlos, quitándole lo que le era fácil para levantar las construcciones de Egipto. Pero entre más los oprimían, más se multiplicaban. Alabado sea el Señor. Porque mientras más Satanás quiera oprimir, más va a ser la bendición que viene de parte de Dios. Porque respiro y liberación vendrá de algún lugar. Alabado sea el Señor. De algo yo sé que con la oración, con la fe y la obediencia, yo estoy creando depósitos de Dios allá arriba. Y que cuando venga la dificultad, alabado sea el Señor, Dios la enviará las bendiciones. Pero yo también tengo que obedecer con mis diezmos y mis ofrendas. No es solamente orar, no es solamente creer, hay que obedecer. Y es que el sistema financiero de Dios se mueve es con la economía. No es venir a donde Dios con una oración hermosa, con homilética, hermenéutica en el hebreo, en el arameo. No. Y Dios te va a decir, ajá. ¿Dónde está? El domingo te compraste 5 pesos. Pero ¿dónde está? Ni te paraste a ofrendar. El domingo te fuiste para el mall a una bandeja paisa de 43,000 pesos y ofrendaste 2,000 pesos. ¿Cuánto depósito tienes? Y ahora en la prueba quieres resistir, ¿qué vas a resistir? Si tus finanzas, si tu protección financiera está débil. Y esa es la razón por la cual andas así. Porque si tú no eres fuerte, el diablo te come y te devora. Porque es que yo creo que yo voy a ocultarle a Dios el que todo lo sabe. ¿De dónde me voy a esconder yo de Dios si Dios conoce todo? Es más, el pastor, el líder, los tesoreros, los contadores, el equipo administrativo no sabe cuánto tú ganas, pero Dios sí sabe. Y tú al hombre le puedes mentir, pero a Dios nunca. Y después te andas quejando porque no te alcanza. Dios, ¿qué pasa? Que cuando me llega el dinero, así como me llega, se me va. Porque es que cuando tú tienes claro que tú debes ser resistente a lo que el diablo quiere hacer con tu bolsillo y obedeces a Dios, entonces en el momento de la prueba financiera, Dios te va a decir, hijo, no te preocupes, que tú eres un buen dador, das con alegría, no das obligado, no das por conveniencia, no das para que te vean, no das para que no critiquen de ti, no das para que el pastor no diga que tú no diezmas, que no ofrendas, que no das primicia, que no das pacto, que no das misiones, como tú das de corazón. No te preocupes, que ya ese demonio de miseria ya está reprendido, así que tú date tranquilo, te dice el Señor. Porque cuando yo necesito, yo pido. Pero tengo autoridad de Dios. Ay, Dios mío. Porque ¿cómo voy a resistir yo en la enfermedad si en la salud no he obedecido al Señor de estar en su casa? ¿Cómo voy yo a resistir en la economía si yo, cuando he estado bien, ni me he acordado de lo que Dios dice en Malaquías capítulo 3 versículo 10, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa? ¿Cómo yo voy a resistir la prueba? Y yo voy a pedir que otros me ayuden si cuando yo he tenido en abundancia me he olvidado de ayudar al necesitado. Para yo resistir es que yo he sembrado.
Viene a mi mente la historia que el pastor hablaba hace años de un roble pequeñito que sembraron al lado de un roble grande. Y el roble pequeño vivía mirando al roble grande y le decía: oye, roble, yo soy un roble. Y el roble lo miraba y le hacía: oye, roble, yo soy un roble. Y el roble lo miraba. Y pasaron muchos días así, hasta que llegó la tempestad en ese bosque. Y comenzaron a moverse los árboles. Muchos fueron arrancados. Muchas palmeras fueron arrancadas, pero el roble grande estaba ahí y el pequeñito estaba que se iba. Pero cuando pasó la tormenta, quedó. Y el roble grande lo miró y le dijo: ahora sí sé que eres un roble. Porque no es en el bien que demuestras quién tú eres, sino en la dificultad que saca lo que hay dentro de ti. Wow. Es en el problema que tú muestras cuál es la resistencia que hay dentro de ti. Es en el problema que tú muestras que el diablo huye. El sometimiento. El enemigo no ataca donde hay resistencia. Y te digo, la resistencia te la da la oración, el ayuno, la palabra. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Estoy completamente segura de que Dios tenga misericordia de mi boca si no es así. Pero el grupo que comenzó la lectura, solo unos cuantos hemos quedado leyendo la Biblia todos los días. Y eso, ni leen los mensajes que el pastor manda. Ay, Dios mío. ¿Cuántos van? Hermanos, todos hemos pasado situaciones en donde creemos que no podemos resistir. Todos en algún momento hemos tenido dudas de poder resistir, que llegamos a pensar que no somos capaces. Pero en ese momento aparece el Espíritu Santo de Dios y nos dice: mira, es que Jesús no murió en vano. Él se fue para que yo viniera. Y yo estoy contigo, te dice el Señor. Así que no temas. Yo prometí estar contigo todos los días. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por el fuego, no te quemarás, aleluya. Ni las aguas te anegarás, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Tú tienes que aprender a identificar los ataques de Satanás, porque el diablo te tira piedrecitas para que te caigas. Y tú debes vencer lo bueno con lo bueno. Y lo malo, hermano, tienes que desecharlo en el nombre del Señor. Porque lamentablemente, hermanos, y entramos en esto y muchos dirán: los pastores siempre están ahí. Yo quiero aclarar esto porque de pronto hay una mala interpretación de la postura de nosotros como pastores, y lo voy a seguir diciendo porque sigo escuchando. Nosotros no somos uribistas. Somos cristianos. Y como somos cristianos, estamos en contra de todo lo que va, hermanos, a afectar la iglesia, de lo que va a afectar el evangelio, de lo que va a afectar nuestras creencias, nuestros principios como hijos de Dios. Nosotros somos de Jesucristo. Y como soy de Jesucristo, peleo por los derechos de la iglesia cristiana. Y me considero una abanderada de los principios del hogar, porque en el Edén se creó, fue una familia. Y ante eso nadie me va a quitar mi concepto. Y el enemigo ha hecho que muchos se debiliten ante lo que está pasando. Y mi fe no va a ser quebrantada ante nada bonito que quiera venir, porque ningún hombre va a cambiar este país. El único que tiene el poder para cambiar este país se llama Jesucristo. Eso es la verdad. Y ahí tenemos que ser resistentes.
Porque, ay no, el pastor y la pastora estaban en contra del candidato, del presidente. No, hermano, si Dios permitió que él quedara, hay que orar que todo lo que se quiera levantar en contra de la iglesia cristiana no va a progresar. Y lo que pasa es porque Dios lo permitió. Porque Dios es el que pone y quita reyes. Aquí no ganó Petro, no ganó nadie. Aquí ganó fue Jesucristo. Él fue el que permitió esto. Dios es el Señor de este país. Y yo creo que aquí en este país se puede levantar un José. Se puede levantar un Daniel. Yo creo que se puede levantar un David en este país. Yo creo que se puede levantar una Esther. ¿Por qué no soñar con una mujer presidenta? Se puede levantar una Débora. Yo creo que Dios puede hacer grandes cosas en esta nación. Y no se preocupe que no voy a ser yo como alguien me dijo, pastor, ¿y usted por qué no se la...? No, yo no me voy a degradar a lo que soy por estar, no. Pero si tengo que pelear por los derechos de la iglesia cristiana, lo voy a hacer. Hay que aprender a identificar lo que quiere afectarnos, hermanos. No debes darte por vencido ante lo bueno, porque lo malo quiere opacar lo bueno. Lo que se ha levantado, el derecho a la libre expresión, el que la iglesia cristiana tenga que aceptar que un grupo, usted sabe cómo se llama, tenemos que aceptar los que no nacen, sino que se hacen. Pues la palabra de Dios a mí me dice que varón y hembra los creó, y cuando nacieron con un pene y con una vagina, y eso da que es un hombre y una mujer, y ante eso mi fe tiene que estar resistente, hermanos. Mi hijo es un varón. Ay, Dios mío. No hay que resistirnos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Porque grandes cosas quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. Pero hay algunos que tienen endurecidos sus oídos para las cosas espirituales. Pero a lo que está rodando por ahí, hermanos. Ay, Dios mío. Ten mucho cuidado. Porque donde yo te vea te pego. Los jóvenes de ahora, los ve usted en las marchas de los derechos. Pero sale uno a marchar por la iglesia cristiana y tienen pereza. ¿Ah? La marcha que hace la iglesia cristiana a nivel nacional, la van a volver a retomar. ¿Se acuerda que se hacía en octubre? Entonces muchos se quedan en las casas. Pero viene algo para pelear porque tengo derecho. Ahí los ve ustedes sudando. ¿Ah? Y muchos de ellos siendo víctimas de los vándalos. Porque por culpables pagan inocentes. Hermanos, no te resistas a lo que Dios quiere hacer. No seas de dura cerviz. Aprende a escuchar lo que Dios está hablando a tu corazón. Aprende a escuchar lo que Dios nos está diciendo de boca del profeta de esta casa, hermano. Todas las prédicas, eso ha sido como una cadena. Escucha lo que Dios te está diciendo. Dios te está hablando de la fe. Dios te está preparando. Dios te está diciendo que donde no hay posible, Dios hace las cosas posibles. Dios te está diciendo que donde hay muerte, Dios hace resurrección. Dios te está hablando porque está preparando a su pueblo para que sea resistente. Dios mío. Quiero terminar diciéndote que el Espíritu Santo de Dios quiere que tengamos sabiduría. Porque para resistir hay que tener sabiduría. Y venía a mi mente un día, y les voy a hablar porque la gente piensa que los pastores no cogemos rabia. Nosotros cogemos rabia. Y un día yo me molesté con el pastor. Y yo salí. Dije, me voy, porque mejor me voy porque no quiero discutir. Pero cuando yo iba bajando, el Espíritu Santo me recordó cuántas veces no me he sentido así.
Y en la mente humana de uno, porque uno tiene que ser sincero, uno va pensando, no le voy a hablar, no le voy a decir nada. Siempre quiere tener la razón, no le voy a decir nada. Uno tiene que ser sincero, uno coge rabia. Uno no es de hielo, que las cosas pasan y se resbalan. No, a uno le da rabia. Y yo estaba que echaba chispa en esa cocina. Sí, allá están los dos metidos en el cuarto y yo aquí haciendo todo y no vienen a ayudarme. Y me alisté y él me dice, ¿vas a salir? Yo, sí voy a salir. Y me fui. Pero cuando voy bajando el Espíritu Santo, ¿cuántas veces no me sentí así contigo? Fui, hice lo que tenía que hacer y regresé. Mi amor, ¿quieres café? Y él estaba tan inocente de todo lo que la mente había pensado. Y se me vino acá, y se los digo hoy, las mujeres todos los días tenemos que orar para que Dios nos dé sabiduría. Y que aprendamos que muchas veces, aunque tú no creas, ellos tienen la razón. Y que hay que aprender a darle la razón a nuestros esposos, a nuestros hijos. Y ellos también. Pero como estoy hablando acá de nosotras, no resistamos a lo que Dios coloca en nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo nos habla y nos dice, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. ¡Sopórtalo! Ay, Dios mío. Resiste al enemigo y él huirá. Prepárate, porque lo que viene no es fácil. Pero con Cristo todo lo puedo resistir. Prepárate, porque el diablo no quiere que tú seas bendecido, pero con Cristo todo lo puedo resistir. Aleluya. Hoy quiero decirte, resiste. No necesitas pelear, porque lo espiritual se gana es con lo espiritual. Resiste, sé fiel, sé obediente. Practica lo que Dios te manda y te vas a dar cuenta que no hay nada que se pueda oponer a lo que Dios tiene para ti. Porque lo que Dios escribió, aunque el diablo se pare de cabeza, se va a cumplir. Alabado sea el Señor. Y si Dios escribió que va a darnos bendición, acuérdate que Dios te ha prometido muchas cosas. ¿De dónde, Señor? Cada día yo veo que esto se aprieta más. Es que cuando se aprieta más el barro, es cuando sirve, alabado sea el Señor, para poderlo coger, para crear la vasija. Porque el barro aguado no se puede agarrar, se necesita agarrarlo así para después procesarlo. Cuando más apretado te sientes, cuando más estrujido te sientes como la aceituna, es cuando sale el mejor aceite de ti. Alabado sea el Señor. Hoy te vengo a decir de parte de Dios, resiste, obedece y el diablo huirá. Va a huir de tu casa, va a huir de tu familia, va a huir de tus finanzas, va a huir de tu cuerpo, porque hay sanidad sobre nosotros en el nombre de Jesús. Lo que estamos pasando es un proceso. Bendigo públicamente, lo hago con todo el respeto que merecen las personas de la iglesia, pero te bendigo, hijo. Te bendigo, Jorge. Señor Francisco, muchas bendiciones. Porque cuando uno cree que no, Dios coloca gente que tiene cuidado de los pastores. Y ellos han tenido cuidado de nosotros. Les bendigo. Ustedes no tienen ni idea lo que significa tomar un carro desde la Carolina hasta acá, 45 minutos metido en un carro. Dios mío. Pero por amor a la obra y por amor a Dios,
aquí estamos resistiendo. Ustedes no tienen idea lo que mi corazón sintió cuando yo fui a ese patio de Membrillal y vi cómo estaba el carro. Yo le decía a mi esposo, montémonos y vamos a llevárnoslo. Mis lágrimas corrían porque yo dije, Señor, el diablo ha querido atormentarnos, pero una gran bendición viene. Una gran bendición viene, Señor. Yo no veo todavía la lluvia, pero tú sí la estás viendo. Cuando el profeta le decía al rey, mira, todavía no veo algo chiquitico, pues corre porque ya la lluvia viene. Y cuando escuchaba la prédica esta mañana ahí en la casa, que otra vez la volví a escuchar, porque aunque usted no crea, el pastor predica aquí el domingo, pero en la semana vuelve a predicar en mi casa porque se vuelve a poner la prédica. Y comencé a escuchar, y cuando decía que esa mujer le llevó el hijo al profeta, yo dije, Señor, es que yo tengo al profeta aquí y yo sé que este problema ya está puesto delante de ti, y aunque ese vehículo esté ahí, Dios, tú todos los días vas a enviar la provisión que necesitamos para tomar el vehículo. Tocarás el corazón de gente como has hecho tú, como han hecho. Pastor, aquí estamos, no se preocupen, aquí estamos con ustedes. Resistan, sigan así, porque la bendición que viene para nosotros los va a alcanzar a ustedes. Aleluya. La bendición que viene para sus pastores los va a alcanzar a ustedes. Alabado sea el Señor.